Me ha ganado la distancia. He buscado los medios para dar y sentirme cerca del hermano. La humildad. Fue manso y humilde. Rechazó varios cargos religiosos y políticos. Pero cuando el Santo Padre le pide que sea obispo de Córdoba, obedece, acepta y responde: si el Papa lo quiere, Dios lo quiere. Reconozco mi grandeza como hijo de Dios. Reconozco a Dios en mi hermano. Reconozco mis debilidades humanas para buscar ser mejor. Miremos a Fray Mamerto Stiu, profesor, sacerdote, obispo, celoso de su ministerio, pobre al máximo. Predijo en iglesias, dio ejercicios espirituales, creó talleres de trabajo, llevó a cabo diversas obras. En su segundo episcopado fue un campesino más, visitando los pueblos con presencia paternal. La principal virtud que lo animó fue él. Compromiso. Estoy comprometido con mi estudio, Con mi trabajo, con mi vida. estoy comprometido con mi familia, como padre, madre, hijo, hermano. ¿Cómo está mi compromiso con mi comunidad?
Miremos a Fray Mamerto Esquiú como ciudadano, que con espíritu de servicio y evangelización desempeñó un papel político activo. Pensemos, ¿qué mirada de patria tenía? él deseaba una patria como instituciones sólidas, gestionada con honestidad y transparencia, con hombres comprometidos con el prójimo, el bien común, la paz y la justicia social. ¿Tengo yo hoy, 2021, esa mirada de patria? ¿Tengo ese deseo ardiente que mi comunidad sea sólida, transparente? ¿Busco el bien común? ¿Me comprometo con mis hermanos de comunidad? Podemos resumir la vida del beato con el amor a Dios y al prójimo, con la actitud del servicio, que motivó toda su vida. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 30 al 37. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y hazlo tú lo mismo, concluyó Jesús. Por unos minutos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reflexionar. ¿Con qué personaje de esta parábola me siento identificado? ¿Qué te parece la actitud del samaritano? ¿Yo me comporto como él?
la sociedad y en la actualidad, especialmente frente a esta pandemia, ¿encuentras algunas personas o grupo de personas que se puedan incluir en el mismo caso y con la misma actitud que el samaritano? ¿Con quién podemos comparar al hombre de esta parábola? Para finalizar este momento de cercanía con Dios, le pedimos de todo corazón: oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, te pedimos por intercesión de Fray Mamerto Esquiú, ayudes y sostengas los cuerpos y espíritus de los enfermos e infectados por COVID. Protege a los jóvenes, en especial a todos los que integran el movimiento Palestra, a nuestros ancianos. Te rogamos por nuestro gobierno nacional, provincial y local. Ayuda a nuestros funcionarios a tomar decisiones sabias mientras asignan los recursos necesarios para combatir esta pandemia. Padre Celestial, de manera especial te pedimos por los trabajadores del cuidado de la salud, por los trabajadores que están enfrentando despidos y dificultades. Te rogamos por la Iglesia, por sus pastores. Ayúdalos a imaginar creativamente cómo pastorear a su pueblo y a seguir predicando tu amor y tu evangelio en sus ciudades. Te suplicamos que conforme a tu infinita bondad y misericordia, detengas la propagación de esta pandemia. Amén. Muchas gracias a todos por compartir este momentito con nosotros. Esperamos que todas aquellas, lo que nos afligía y nuestras preocupaciones hayan quedado en el altar para ofrecerle al beato Fray Mamerto Esquiú. Muchísimas gracias, Lore, y a toda la vocalía de Formación y Espiritualidad por este momento que hemos compartido, donde hemos ido reflexionando sobre los valores de Fray Mamerto Esquiú también. De
después de este momento, entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es la escuela de formación y vamos a centrarnos en Fray Mamerto Esquiú como un pastor comprometido con los valores evangélicos. Para acompañarnos en este momento, contamos con la presencia de Ariel Escobar. Ahí lo veo. Hola Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María Inés, y buenas noches a todo el movimiento de palestra de Catamarca. Les pido por favor si pueden encender las cámaras, así también Ariel los puede ver a todos, quienes están presentes. Ahí está. Es bueno reconocernos. Justo, hermoso para una foto. El que pueda ver, que vayan sacando fotos de la pantalla. Qué bueno, qué bueno. Ah, mira la familia Tula, todos ahí. ¡Vamos, familia Tula! Ah, bueno, sí, Adriel, bueno. Es la cuenta de Adrián. Orellana, perdón, Orellana, está bien. No. Bien. Bueno, antes que nada agradecerle a Ariel su presencia tan generosa por dedicar todo este tiempito para compartir con nosotros y prepararse. La verdad que Ariel para nosotros no es desconocido, muchos lo conocemos de distintos ambientes, pero en Palestra hemos tenido la oportunidad de trabajar con él una escuela de dirigentes allá por el año 2016. Él dio el tema de educación, ¿sí? Así que de verdad que, y sabemos por otros espacios que también compartimos, así que lo hemos visto varias veces. Personalmente compartimos algunos momentos de preparación para las festividades marianas del año pasado, así que también hemos compartido ese trabajo con él. Es un gusto, la verdad, tenerlos, una gracia para nosotros tenerlos acá y bueno, corresponde que lo presente, ¿no? Sabemos de todo, de su gran profesionalismo, pero bueno, no es la idea acá presentar todos los títulos que él tiene, sino que lo importante es que todos estos talentos y las capacidades que él tiene las pone al servicio de poder compartir todo lo que sabe con nosotros. Sí, me gustaría contarles de todos modos que él es profesor nacional de catequesis, también es profesor para la enseñanza general básica, tiene un postítulo en formación ética y ciudadana y es licenciado en gestión educativa. Ahora, actualmente, está trabajando para lo que es la beatificación de Fray Mamerto Esquiú en distintos equipos de logística, infraestructura, liturgia, así que de verdad que también después en un ratito que nos puedas contar, Ariel, qué es lo que se está trabajando y en lo que quizás nosotros también podamos colaborar como movimiento y en forma individual. También es responsable de la parte de educación para el Congreso Académico Internacional que se va a realizar en Catamarca. Así que de verdad que tiene muchas cosas en las que trabaja, además del coro también, que de eso no hemos dicho nada, pero sabemos que también está ahí. Así que le agradecemos infinitamente que haya dedicado este tiempito para compartir con nosotros. Y bueno, somos todo oídos, Ariel, cuando vos quieras empezar. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenido al Movimiento Palestra. Bueno, en primer lugar, agradecerle, María Inés, agradecerle al padre, guía espiritual de este movimiento, que con tanta generosidad también me invitan, me llaman, y yo como le decía a María Inés cuando me decía, pásame el currículum, por ahí le digo yo que no me interesa el currículum en este momento porque en otro ámbito uno chapea, pero este ámbito que es eminentemente de la iglesia comunitaria o de la iglesia comunidad, me parece mucho más rico con estas presentaciones que es
nuestro ser en la esencia de persona y de profesional que uno siempre va acercándoles una semillita o un granito de arena a este espacio tan importante que tiene Palestra y que tiene que ver con la formación. Mucho más, cuando lo pensaba, yo decía que vamos a hablar del Padre Esquiú. Hay tantas cosas porque en este último tiempo es como que uno, ya subido al tren de su beatificación, va poniéndose en sintonía con más bibliografía, con más autores, con otros hermanos sacerdotes que también se han nutrido de su palabra, de su mensaje. Son hermosas sus oratorias, complejas sus oratorias también. Partir de Esquiú no nos remite más que, en primer lugar, a hacer mención a un niño que nace humilde y pobre en la callecita Piedra Blanqueña. Acá en esta callecita que en mi casa queda apenas a unos metros. Así que se imagina, yo siempre digo orgulloso de ser el vecino del Padre Esquiú. Y estamos en calles paralelas, una tierra santa y una casa santísima, porque ha bebido desde su infancia la oración y el gusto por las cosas de Dios desde la vida de su familia. Cuando uno piensa a Esquiú en lo que es, no es otra cosa más que el reflejo de una familia comprometida, una familia comprometida con los valores del Evangelio, y él mismo, Esquiú, a los 30 años, va a describir a su familia. Y lo hace con una síntesis tan linda, porque él esboza en palabras diciendo: 6 éramos los hermanos venturosos de estos padres tiernos que sin bienes de fortuna y en el humilde estado de labradores viven una vida felicísima en la tranquilidad de sus virtudes y en la dulzura de una vida amada a su familia y a Dios. Y él, cuando sigue describiendo a su familia, él narra con mucha elocuencia y le pone un título a su madre y a sus hermanas. Mi madre y mis hermanas, dice, como ángeles tutelares, se dirigían a la labor del telar, en tanto que mi padre, seguramente con ellos los hijos varones, iban al trabajo del campo, a la labranza, para volver a reencontrarse hacia el mediodía, momento de la comida, momento del ágape fraterno, de esa reunión donde los hijos y los padres se reunían, pero no sin antes dar gracias a Dios. Esquiú va a ser descrito por su mismo hermano Odorico cuando hace referencia a que el padre Esquiú, desde muy pequeño, apenas 5 años y una corta edad, sabía leer y escribir perfectamente. Y Odorico, su hermano, él cuenta en una de sus relatos anecdóticos que Esquiú era el encargado de leer siempre en la casa. Y era encargado de leer la palabra de Dios, de proclamar la palabra de Dios. Fíjense que ya estaba, diríamos, la obra misericordiosa de Dios obrando en este niño mamerto de la Ascensión, que naciera justamente un 11 de mayo del año 1826 a las 11 de la noche, y que por su estado de enfermedad su madre y sus padres hicieron llamar de manera urgente a Fray Cortés, que es el amigo de la familia. Es un amigo que viene y le da las aguas bautismales, lo que nosotros seguramente hoy conocemos como las aguas del socorro. Posteriormente, y pasados los días, Esquiú va a recibir en el Santuario del Señor de los Milagros, hoy Santuario del Señor de los Milagros, los ritos correspondientes a la unción propiamente dicho, pero allí se completa, diríamos, el rito bautismal. Pero Esquiú ha sido bautizado con el agua en su propia casa, porque nació enfermo. Allí su madre va a realizar una proclama, una exclamación, un pedido, una súplica a San Francisco de Asís para que si lo curara o lo curaba, Esquiú iba a llevar el hábito franciscano.
Esquiú muy pronto ha recobrado su salud y sus padres han considerado que la gracia obtenida había venido por intercesión de San Francisco de Asís. Así es que a los 5 años comenzó Esquiú a vestir ya el hábito franciscano, hecho por su madre, un hábito que seguramente tenía la dulzura, el amor y la acción de gracia de una mamá que cuando ve a su hijo enfermo o veas a un pariente muy grave, está todo puesto de corazón para que ese ser querido, ese hijo, ese padre, esa madre, esos hermanos, obtengan y recuperen la salud. Esquiú va a ser el hombre que desde muy pequeño va mostrando ya una vida profundamente testimonial, imbuida en valores evangélicos. Decíamos que Odorico describía cómo el padre Esquiú desde muy pequeño ya sabía leer y escribir. El mismo Esquiú va a decir que él leía los pocos pero buenos libros que conservaba su padre en su propia casa. En medio de una humildad seguramente lo que no debe haber faltado en el hogar de los Esquiú Medina era la Sagrada Biblia, porque era la palabra rectora de cada jornada, era con la cual ellos iluminaban su vida, su accionar, su cotidianidad. Allí estaban sus padres también imbuidos de evangelio, y Esquiú, desde muy pequeño, ya haciendo carne y vida esa palabra evangélica. El padre Esquiú con una corta edad va a perder a su madre, tal es así que su padre ha decidido que él fuese al convento franciscano para que allí, en ese lugar, él pudiera ser contenido y pudiera seguir una formación de muy buen nivel. Para Catamarca, el colegio franciscano en la época de Esquiú ha sido una casa de estudios muy notable, de alto nivel académico. Hoy nosotros lo conocemos al colegio Quintana, diríamos que fue otro el objetivo con el cual nació el colegio franciscano, el colegio del Huerto, hoy colegio Fasta. Han sido colegios que en su oportunidad en Catamarca han sido para albergar, por un lado, a niñas huérfanas y en el caso del colegio franciscano, a niños huérfanos y pobres. Fíjense en cómo el devenir del tiempo, la historia, las exigencias, el nuevo modo de concebir la vida, la educación, ha ido dándole un formato distinto. Y hoy hasta diríamos que son colegios que muestran la característica de aquellos que, teniendo un capital diferente, envían sus hijos a este tipo de colegios. Sin embargo, también ronda en el espíritu mismo la espiritualidad de aquello que es evangélico. Siguen teniendo el mismo ardor de poder proclamar la buena noticia y llevarla a tantos grupos de familias que demandan sus servicios. En ese colegio humilde, pero de un alto nivel académico, allí asiste Esquiú. Hay anécdotas muy bonitas porque hay que remitirse a estos relatos anecdóticos con los cuales quizás no nos hemos encontrado diariamente. Pero Esquiú en algún momento, para el Sastre Núñez, donde vivía Esquiú y su hermano Odorico, Mamerto y Odorico, donde lo había dejado don Santiago, que era su papá, en alguna oportunidad lo notaba como que Esquiú no estudiaba. Entonces lo hace llamar como un hombre al cual le habían dado la tutela de 2 amores que tenían los Esquiú Medina. Y los 2 amores eran Mamerto y Odorico. Lo hacen llamar porque Esquiú supuestamente no estudiaba. Y como papá se preocupó y asistió a verlo al Sastre Núñez. En esa oportunidad el Sastre dice como un reclamo, mira Santiago, Mamerto no está estudiando, no lo observo como a su hermano Odorico que toma los libros para estudiar. Esquiú, Mamerto Esquiú, que es un hombre ya de la sabiduría,
y dotado de una inteligencia y una sabiduría divina también, le va a contestar a su papá: papá, yo uso el camino, el trayecto que va desde la casa de Don Núñez hasta el colegio, solamente basta repasar las lecciones y yo ya aprendí. Miren qué fantástica la imagen de decir que en el trayecto que hacía Mamerto Esquiú desde la casa del sastre Núñez hasta el colegio, ya él leyendo, repasando, eso le bastaba para aprender su lección y saber seguramente todo lo que sus maestros y profesores le pedirían. Esquiú es un hombre de la sabiduría, pero principalmente es el hombre de la humildad. Con una corta edad y apenas entre los 17 y los 19 años, con estudios de filosofía y teología, con lo cual a una corta edad también el mismo colegio lo convoca para que fuese el director de la institución. Ha sido maestro, ha sido profesor, ha sido el director, y nosotros nos imaginamos que cada uno de nosotros podríamos vernos representados en la imagen de Esquiú, que con 19 años estaba al frente de una gestión. Seguramente muchos hombres y mujeres, mucho más grandes que él, profesores, intelectuales, los profesores de latín, de griego, porque Esquiú manejaba estos idiomas, el castellano a la perfección, pero aparte manejaba las lenguas del latín y el griego, con lo cual la riqueza intelectual, la riqueza lingüística del padre Esquiú era de una oratoria totalmente elevada y catedrática, y con una corta edad. Esquiú ya para esto ya había concluido todos sus estudios, porque había ingresado también a este convento con el objetivo ya de ser sacerdote. Su formación había concluido. ¿Por qué no lo ordenaban? Porque era muy chico. Esperaron que pasaran unos años y allí, en ese trayecto de espera, va padre. Seguramente para Esquiú ha significado el derrumbe de una vida emocional, de una vida afectiva, anclada en ese gran amor que era la mamá. Cuando sus padres también ya mueren, porque cuando él se ordena, ya sus padres, los dos, ambos habían muerto. Cuando llega a la celebración, teniendo apenas 23 años, la primera misa que celebra el padre Esquiú lo hace en memoria y recuerdo de sus padres ya fallecidos. Qué valiente el hombre, qué valiente el fraile, qué valiente el sacerdote, qué humildad para poner en la mesa del altar a la memoria de sus padres fallecidos, los cuales lo habían acompañado desde su infancia. Y ahí está un valor o una virtud que lo dota a él de una característica singular de un hombre comprometido con los valores evangélicos. Es el hombre de la fe, es el hombre de la esperanza y es el hombre testimonio de la caridad. Por eso las tres virtudes teologales con las cuales Esquiú ha sido erigido siervo de Dios, venerable en este trayecto antes de ser beato, las virtudes teologales las ha vivido en plenitud de santidad desde la infancia y las fue construyendo como niño, como adolescente, joven, como sacerdote. Luego, y por su gran talento en la oratoria, va a ser el hombre que se compromete en traer una de las imprentas a Catamarca. Desde Francia hace traer las primeras máquinas con las cuales él se constituye también en un periodista. Es un hombre que escribe muy bien, es un sacerdote elocuente, pero pone el acento y el sello en que un medio de comunicación o una prensa no podía o no debía ser aquella que sirva a desprestigiar,
a cortar la moral, a poner en riesgo la dignidad de las personas. Fíjense en cómo, si tuviésemos que comparar los medios de comunicación en este nuevo milenio y en este nuevo siglo, todo lo contrario. Lo que más vende, lo que más se promociona es la difamación de la persona humana. Skew decía, ningún medio debe servir para destruir la dignidad de cada hombre, de cada persona. Y en alguna oportunidad Skew también tuvo cruces con los del gobierno porque no estaba de acuerdo con que se promovieran en sus medios de comunicación todo aquello que difame el buen nombre y prestigio de una persona humana. Por lo contrario, hoy los medios de comunicación salen para buscar el enfrentamiento, la confrontación, a ver quién es el que más vende, el que más rispideces tiene, el que más destruye. Ese es el medio que hoy hasta podríamos denominarlo con estos títulos de las prensas amarillistas, como la vida hasta de la iglesia en nuestra pobre humanidad es atentada por el medio de comunicación, desprestigiando, saliendo a difamar el nombre, el buen nombre y el prestigio de tantas personas humanas. Skew a todo esto estaba totalmente en contra. Skew va a ser el hombre que, sabiéndose de su talento, siempre trataba de no estar en la masa, porque era el hombre de la humildad. Es el hombre que en algún momento se aparta o pide apartarse de todo aquello que significara para él honores, glorias, porque todo lo que lo hacía, todo lo que él hacía, todo lo que él vivía, todo lo que él obraba, no era sino solamente para la gloria de Dios. Y él, fíjense que cuando más tarde estuvo convocado para ser parte de las diferentes acciones donde el Estado argentino ha comenzado a construirse. Recordemos que Argentina, en estos años, donde Skew es protagonista a partir de una oratoria maravillosa del 9 de julio de 1853, cuando se instalan en Catamarca las primeras autoridades constitucionales, ya Skew viene trabajando en función de una patria que necesitaba tener una identidad, una patria que debía ser forjada en el marco de la justicia, de la verdad, del bien común, de la defensa de los pobres, de los desvalidos, en una patria donde deje de derramarse tanta sangre. Recordemos por historia las luchas entre unitarios y federales. En nuestra Catamarca, al frente estaba Felipe Varela, en La Rioja el Chacho Peñalosa. Esto que como dato histórico seguramente lo tenemos incluido dentro de nuestras matrices de aprendizaje, pero que no la vinculamos casi nunca con Skew. Y Skew en ese escenario va a hacer un gran aporte desde lo que él es, desde lo que él sabe, desde lo que él conoce, desde lo que él está convencidísimo que necesitaba la Argentina para conformar un verdadero Estado-país. Él sabe que cuando se dicta la Constitución de aquel año, no todos sus puntos estaban en consonancia y en sintonía con los verdaderos valores evangélicos. Él sabía que había puntos que todavía no habían sido trabajados y amalgamados a la vida evangélica. Sin embargo, a pesar de todo, él acepta de que se promueva porque le hacía falta a la Argentina una imagen rectora de esto que significaba una ley madre, una ley que oriente y una ley que viniese a quebrar aquellas luchas fratricidas que por aquel entonces se daban. Según algunos relatos, Skew, cuando fue la decapitación de José Cubas en Catamarca, dicen que él era todavía un niño y estaba allí en el colegio franciscano, que Skew se habría escapado hasta la plaza pública
donde vio justamente en la pica colgada la cabeza de José Cubas. Fíjense la imagen de un niño viendo la escena horrorosa del crimen. Y a pesar de ello, Esquiú no es un traumado. Esquiú es el hombre que, abrazando la fe y los ideales del conocimiento, de la enseñanza, de la sabiduría, del estudio comprometido, viene a poner todo lo que él tiene para revertir todas las situaciones sociales imperantes en aquella época. Dicen algunos estudiosos y poetas que vieron asomarse a ese púlpito en la iglesia matriz de Catamarca a un hombre con una talla de mucha envergadura, a un hombre alto, a un hombre esbelto, que no le tiembla ni su pulso ni su voz para pronunciar un exquisito sermón. Y él dice: los vengo a saludar en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo. Así comienza su oratorio del 9 de julio de 1853. No viene a saludarlo en nombre del frailecito, no viene a saludar en nombre de la comunidad franciscana, viene a saludar a todo el pueblo argentino en nombre de Jesucristo. Y esto es lo interesante. No es un hombre que solamente tome lo propio, lo suyo, con un ardor de individualidad. Lo toma con profundo respeto de cristiano comprometido. En este día en que la Iglesia y el Estado argentino celebra la entrada de la bienvenida Constitución Nacional, los vengo a saludar, la etamur de Villavestra. Así saludó el Padre Esquiú, en latín: nos alegramos de vuestra gloria. Y comenzó a desandar con todos los puntos y cada uno de los puntos, no sin dejar ningún espacio librado a la duda. Todo lo hacía en nombre de Cristo, en aquello que se mira desde el Evangelio, en aquello que se obra desde la palabra, con una lógica filosófica muy importante. Su mensaje y su discurso en esta oportunidad no solamente ha tenido la trascendencia de la provincia, ha tenido una trascendencia nacional. Es así que el presidente de aquella época mandó a imprimir su discurso, su sermón, para ser repartido en todo el país. Y así también han tomado conocimiento de su oratoria países vecinos. El Padre Esquiú es el hombre que posteriormente, y sabiéndose que aquella persona a la cual la buscan todos, decidió alejarse por un tiempo a Bolivia. Y ahí, en una actitud de profunda humildad, se dirige a Tarija. En Tarija va a vivir unos cuantos años. Allí el Padre Esquiú, al poco tiempo de llegar a Tarija, ya es conocido, porque ya muchos de los de su tiempo habían escuchado hablar del fraile Mamerto, que venía de Argentina. Ese frailecito o ese fraile que venía de la Argentina y que hablaba muy bien. Esquiú tiene una oratoria que atrapa, conmueve, corrige, une. Es el pastor que va guiando el rebaño. Aquí Esquiú, cuando está en Tarija, realiza diferentes actividades y vuelve de nuevo a caer en una actividad pastoral y en las elocuentes homilías, las cuales le son distintas celebraciones, festividades de allí, de este país boliviano. Vamos a ver que el Padre Esquiú, cuando vuelve a la Argentina, vuelve a visitar a su familia. Lo hace acá, viniendo a esta callecita Piedra Blanqueña. Él se sentía muy bien cuando sus hermanos y su familia le escribía cartas. Recordemos que hoy tenemos la magnífica
y bendecida tecnología que en este escenario de pandemia nos permite aún seguir estando con el otro, estar con nosotros, al menos conectados desde la virtualidad. Fíjense qué difícil debe haber sido para el padre Hugh aquellas épocas donde él debía comunicarse con sus familiares solamente a través de cartas y el tiempo que demandaba para que lleguen las mismas. Hugh va a ser propuesto en diversas oportunidades para ocupar cargos eclesiásticos, entre ellos el arzobispado de Buenos Aires. El último que él dice, sí, acepto porque el Papa lo quiere y Dios así lo quiere, es el obispado de Córdoba. Qué lindo que en este marco primero, y antes de introducirnos a esta charla, el equipo ha preparado destacando virtudes del padre Hugh, y entre ellos hicieron ustedes referencia al padre Hugh como obispo de la provincia de Córdoba. Hay un relato muy lindo. Cuando Hugh llega al obispado de Córdoba, comenzaron a tomar nuevos aires. Recordemos que la sociedad cordobesa y todo el clero de aquella ciudad mediterránea tenía como un nivel, acá no era solamente no era para los pobres, era una iglesia un tanto jerárquica mirando a quienes en ese momento detentaban poderes o detentaban nombres y apellidos ilustres para estar vinculados a la vida eclesial. Cuando llega Hugh a este obispado de Córdoba, hay un elemento muy rico en él. Dicen que lo buscaban al padre, al obispo Hugh, y que entre los pobladores de la zona circundante dice, allí donde vean pobres reunidos, ahí anda el obispo Hugh. Ahí es el obispado también, porque Hugh va a abrir las puertas del obispado para recibir al pobrerío, diríamos, a esos que el Papa Francisco diría a los que tienen olores a oveja, a los pobres. Eso era lo que quería Hugh. No quería al señor de la alta alcurnia, de la talla imponente de aquellos que detentaban poderes económicos. Hugh quería estar muy cerca y de hecho, por su vocación y por su formación franciscana, del más pobre, seguramente como lo haría el seráfico padre San Francisco. Así es, Hugh ha sido el hombre que lo buscaban y no era el obispo que era difícil encontrarlo, no, era el pastor que andaba en medio de los pobres, daba de comer, salía para entregar la palabra, porque cada acción que él realizaba estaba también presente la palabra evangélica, orientando, corrigiendo, enseñando. Hay algunas anécdotas cuando él venía a visitar a su hermana acá en La Puerta, en el departamento Ambato, donde hay una casita que ahora se va a recuperar porque había celebrado misas allí el padre Hugh. Dice que siempre que él terminaba la celebración eucarística, terminaba reunido con la gente y continuaba explicando siempre la palabra de Dios. Es decir, es un pastor comprometido con el Evangelio. Es un hombre que tiene en claro que su tarea y misión no es otra que la de anunciar el Evangelio. Y aprovecha todos los espacios, todos los momentos, todas las circunstancias. Para él no hay tiempo que perder y ocupa todos y cada una de las oportunidades que tiene para marcar la presencia evangélica, para enseñar teológicamente, para dar el mensaje filosófico, pero principalmente su mensaje evangélico centrado en la persona de Jesucristo. Es un profundo misionero, por donde lo vayamos a querer observar al padre Hugh, es un misionero que donde recorre, por donde va, en Salta, en Bolivia, en Tarija,
cuando fue a Tierra Santa, cuando fue a Asís, siempre lo hace predicando. La predicación es lo que lo caracteriza y sus elocuentes palabras. Él incluso va a marcar mucho y él sabe que su talento está dado en el don de la palabra, pero hay que hablar, dice, sencillo para que todos nos entiendan, para que prometan. Y seguramente Stuart tenía por don y por virtud este talento de poder adaptar, adecuar su oratoria a cada uno de los contextos. Por eso lo seguían los pobres, por eso lo seguía aquel que tenía una alta y académica formación, lo podía seguir la gente que eran sus pares, sus hermanos franciscanos, sus hermanos sacerdotes, porque Hugh tenía esa plasticidad, esa ductilidad de poder adaptarse a cada uno de los contextos. Hugh va a ser el hombre que socialmente tuvo un gran compromiso, y en un escenario como el que hoy vivimos, de pandemia y de difíciles situaciones económicas, políticas, de ruptura, de quiebre, donde la política ha entrado también a enmarañarse con prácticas corruptas, las palabras del padre Hugh siguen resonando. El padre Hugh ha escrito algo muy lindo vinculado con quienes debían ser aquellos que debían honrar con su tarea de político la función honorable para la cual habían sido designados. Él lo remarca muy bien cuando aprecia de que justamente la tarea de un político es una tarea que tiene que estar muy comprometida con valores y principalmente centrada en el bien común. El padre Hugh, su oratoria vuelve a sonar hoy. Esa oratoria que él la tuvo en el siglo pasado es la oratoria que hoy necesitamos los argentinos, que hoy necesita nuestro pueblo catamarqueño, que hoy necesitan nuestras comunidades municipales. En este escenario de pandemia, la voz y el mensaje del padre Hugh suena muy fuerte. No es casualidad que los obispos en Argentina hayan decidido que la beatificación se postergue porque quieren que el pueblo creyente esté presente en ese gran acontecimiento. Y por supuesto que sus palabras vuelven a resonar como en aquel momento, como en aquella circunstancia donde él también ha cumplido funciones públicas, funciones políticas. Él ha sido representante, por ejemplo, como político por Valle Viejo, que posteriormente va a renunciar a esos cargos. Pero él tiene muy presente que toda acción política es una acción que no debe quitarse a Dios del medio o de la centralidad de la función, y cuya tarea los políticos tienen que hacerla pensándola en el bien común. Y nosotros muchas veces estamos desde este otro lado viendo cuántas prácticas de atentados a la vida, de corrupción, de robo, de injustas acciones perpetradas por nuestros mismos candidatos o representantes públicos. Hugh seguramente ya los hubiese denunciado desde un púlpito o desde un medio de comunicación, quizás no tocándolo como hoy la prensa tiene acostumbrado a hacer, para desprestigiar, para romper, para quebrar. Al contrario, hubiese llamado a la reflexión para que, abrazando palabras evangélicas, corrijan, reorienten, revisen y pongan en práctica verdaderas acciones. El padre Hugh es verdaderamente, como el lema de su beatificación lo indica, pastor y peregrino, testimonio de unidad. Para nuestra Argentina quebrada, ha sido el hombre que le puso, como quien diríamos en nuestro lenguaje,
paño frío a situaciones muy difíciles, a situaciones controvertidas. Ha sido el pastor que con lo de su tiempo ha recorrido cada uno de los pueblos en la provincia de Córdoba. Y a mí siempre me gusta pensar de que en alguna oportunidad el padre Esquiú se debe haber encontrado con Brochero, porque el padre Brochero era en la época del padre Esquiú sacerdote de Tras la Sierra. Así que deben haber tenido algún encuentro del pastor obispo con el pastor sacerdote, hoy ya José Brochero, hoy santo. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos que los caminos de santidad son caminos que en la palabra evangélica nos invita? Jesucristo mismo nos dice: los invito a todos a que sean santos, como es santo mi Padre que está en el cielo. Ese es un llamado muy fuerte. Y fíjense en cómo estos santos argentinos, estos hombres de carne y hueso que han vivido en tiempos puntuales, en tiempos difíciles, dieron su vida y su testimonio para poner al país en marcha, para poner lo mejor de sí al servicio de los más necesitados. El cura Brochero, con una gran obra de Tras la Sierra, llevaba de a cientos de personas a sus ejercicios ignacianos. Y el padre Esquiú recorriendo Argentina, América, Europa, también llevando el evangelio y su testimonio. Esquiú va a descansar, pone punto final a su tarea con su muerte, encontrándola, como dirían la cultura franciscana, llegó la hermana muerte, así decía San Francisco. El día que iba a morir le llamó hermana muerte. Y seguramente la hermana muerte lo encuentra al padre Esquiú en su tarea de pastor, de peregrino, resolviendo seguramente las cosas del obispado, las dirigencias que tenía, pastoreando, y lo va a encontrar no lejos de su provincia, sino allí mismo en esta Catamarca, donde en la posta del Suncho, bajo un algarrobo, allí muere a la tarde una siesta muy calurosa. Esquiú va a ser el hombre que también desde el testimonio de humildad muere pobre, muere humilde, muere en un catre de tiento. Cuando uno mira el paralelo con el padre Brochero, y uno dice, pensar que el padre Brochero también murió pobre, cieguito y leproso, y el padre Esquiú muere pobre con ese sayal que le pusiera a su mamá como una promesa, como una gratitud, como una acción de gracia a San Francisco. Y el mismo padre Esquiú va a describir: ha sido el único vestido que llevó su vida y seguramente ha de ser mi última mortaja el día de mi muerte. Efectivamente, él lo había dicho, y esas palabras que han cobrado un tono profético han llegado al final y lo han acompañado toda su vida, mostrando desde su accionar al hombre comprometido con el evangelio y a un verdadero hijo directo de San Francisco de Asís. El padre Esquiú, que en su humildad nunca le gustó los honores, nunca le gustó ser reconocido, todo lo que le iban dando en el camino lo venía repartiendo. Es el mismo que cuando lo erigen a obispo de Córdoba, su padrino, que gozaba de una muy buen pasar económico, se acercó para decirle que él le regalaba una gran fiesta. ¿Y qué le dice el padre Esquiú? Mira, buen hombre, lo único que te voy a aceptar son los postres para este momento. Ya el padre franciscano, el guardián, se va a encargar de la organización y va a aumentar un plato más. ¿El plato para quién era?
para el padrino, para que venga a compartirlo con él. Pero ese dinero que vos me lo quieres dar, anda y dáselo a los pobres. Y en este sentido, hay palabras muy puntuales del padre Esquiú cuando él dice: vea mi padre amigo, ya que usted es tan católico y se trata de un acto tan santo y divino como es mi consagración episcopal, ¿no le parece que sería más conforme al espíritu del Evangelio disminuir el gasto y dejar algo para los pobres? El padre guardián del convento se encargará de preparar lo necesario y aumentar un plato más a la vianda ordinaria. Y usted pondrá el vino y los postres. Y lo que debía entregar al hotel, lo darle de limosna a los pobres en nombre de Jesucristo. Así estaremos todos servidos y los pobres socorridos y alimentados. Así lo escribe Manuel Gálvez en un libro que se llama La vida de Fray Mamerto Esquiú, del año 1933. Con esta palabra, con este final, quiero cerrar esto de la apasionante vida del padre Esquiú, su testimonio verdadero de pastor peregrino, de un testigo que en nuestra Argentina hoy nos hace falta, que en nuestra provincia nos hace falta, que en nuestros departamentos, en nuestras vidas institucionales nos hace falta, y invitarlos a que busquemos mucha de la bibliografía que por allí no es de pública divulgación, o por allí la hemos dejado de lado, pero que es apasionante, porque cuando uno lee los escritos del padre Esquiú, uno dice: por Dios, qué oratoria. Y se formó en Catamarca, no se fue a Europa, no se fue a Europa como se fue Belgrano, San Martín, nuestros patricios. Esquiú se formó en Catamarca y su formación era de un nivel académico, pero de primer nivel, con lo cual digamos, tenemos que estar nosotros los catamarqueños muy orgullosos de haber tenido una cuna ilustrísima de formación académica. Y la gran pregunta sería: ¿qué nos pasó en el tiempo que hemos perdido esa raigambre, esas raíces tan importantes que han formado hombres ilustres desde nuestra Catamarca? Y que nuestro departamento, en el caso de Fray Mamerto Esquiú, en el caso de la provincia de Catamarca, ha dado sacerdotes, obispos,